El tutua, el día en que el mundo se congeló. Atención. Antes de sumergirte en esta historia, detente un momento. ¿Alguna vez te has preguntado qué se sentiría si la persona que más amas dudara de ti en tu momento más vulnerable? Si esta historia te toca el alma, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido así. Y al final, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el perdón es siempre posible? 1. El día en que el mundo se congeló. El día en que el mundo de Claudia se congeló, él la abandonó en la sala de partos, completamente convencido de que el bebé no era suyo. 2 años después, vio a un niño que era su viva imagen. Adrián Vidal se quedó petrificado en el umbral de la habitación del hospital, incapaz de dar un paso más. Los suaves llantos de un recién nacido resonaban débilmente en el interior, pero todo lo que él podía oír eran las voces de sus padres en su cabeza, susurrando duda y certeza con el mismo peso implacable. Días antes, su padre, un hombre de negocios severo y sin escrúpulos, le había asegurado que Claudia había estado viendo a otra persona a sus espaldas, que el bebé que ella sostenía en ese momento era una prueba irrefutable de la traición. Su madre había añadido la presión emocional justa para influir aún más en él, recordándole su carrera, el imperio inmobiliario que estaba construyendo en Madrid, y cómo una decisión equivocada podría desbaratarlo todo. Al principio, Adrián no había querido creerlo. Amaba a Claudia, pero el miedo tiene la capacidad de cegar incluso al hombre más inteligente y seguro de sí mismo. El miedo a ser humillado, el miedo a perder el control. Cuando Claudia giró la cabeza y lo vio allí, su rostro se iluminó. Cansada, pálida por el esfuerzo del parto, pero tan llena de amor y esperanza que casi lo destruye. Ella lo llamó con sus ojos, una súplica silenciosa de apoyo, de presencia, de creencia, pero él no se movió. En lugar de eso, dio un paso hacia atrás, luego otro y otro, hasta que dio media vuelta y se marchó, dejándola sola con su hijo recién nacido. Mientras las puertas del ascensor se cerraban frente a él, Adrián sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Pero no era alivio, era entumecimiento. Ese tipo de insensibilidad fría que se arrastra cuando acabas de tomar una decisión que sabes que nunca podrás revertir. Claudia no lloró cuando se fue. No gritó ni corrió tras él. Simplemente miró al bebé en sus brazos, cuyas diminutas facciones ya mostraban indicios del hombre que ella había amado y ahora, sin lugar a dudas, odiaba. Su corazón no solo se rompió, se deshilachó lentamente, como un hilo suelto, hasta que todo lo que le quedó fue agotamiento y una incredulidad punzante. Ella le susurró palabras suaves al bebé. Lucas. Le prometió que lo protegería, que él era deseado, aunque su padre se negara a verlo. En los días siguientes, Adrián se sumergió en el trabajo. Firmó acuerdos millonarios, dio ruedas de prensa y sonrió para las sesiones de fotos. Los tabloides elogiaron su concentración, su claridad y su ambición inquebrantable. Nadie sabía lo que había dejado atrás para mantener esa imagen de éxito. Nadie preguntó, y él nunca ofreció una explicación. Mientras tanto, Claudia se mudó a un pequeño piso en las afueras de la vibrante Barcelona. Hizo malabares con las noches sin dormir, los pañales interminables, los trabajos freelance y las facturas impagadas. Se volvió silenciosa, introspectiva y fuerte de maneras que nunca imaginó que necesitaría ser. Cada vez que miraba los ojos de su hijo, azules como los de su padre, sentía una tormenta de emociones conflictivas.
lo amaba más que a su vida. Pero perdonar a Adrián, eso era algo que ni siquiera podía concebir. Su cuerpo sanó. Su espíritu. No. Nunca le contó a Adrián sobre las largas noches en urgencias, sobre la primera fiebre o la primera risa. Nunca le envió fotos ni mensajes. Si él quería irse, que se quedara fuera para siempre. Pero en el fondo, en algún lugar debajo de la rabia y la fatiga, una pequeña parte de ella esperaba, no que él regresara, sino que se diera cuenta de lo que había perdido. Ella no lo necesitaba para arreglar lo que había roto. Solo quería que viera la verdad. Y la verdad, ella lo sabía. Se hacía más fuerte cada día en los brazos de un niño pequeño, que se parecía más a su padre con cada hora que pasaba. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Claudia? ¿Habrías contactado a Adrián o lo habrías dejado ir por completo? Comenta tus pensamientos y ayúdanos a llegar a más gente dando me gusta. 2. 2 años después. La imagen en el parque. 2 años transcurrieron, marcados no por las páginas del calendario, sino por las noches sin dormir, las rodillas raspadas y las pequeñas victorias diarias. La vida de Claudia se había reestructurado en torno a su hijo, Lucas, quien había pasado de ser un frágil recién nacido a un niño pequeño vibrante y curioso, con una mata de pelo rubio y unos penetrantes ojos azules que reflejaban al mismo hombre que ella había intentado olvidar. Cada día se levantaba antes de que saliera el sol, a menudo con el sonido de unos piececitos correteando hasta su habitación. Y cada noche se desplomaba en la cama después de hacer malabares con el trabajo, la crianza y el pesado silencio que se instalaba una vez que Lucas estaba dormido. El dinero siempre escaseaba. El trabajo a tiempo parcial, como asistente legal, que había conseguido después de su baja por maternidad, apenas era suficiente para mantenerse a flote. Complementaba sus ingresos con proyectos de investigación legal freelance, que completaba a altas horas de la noche, mucho después de que Lucas estuviera en la cama. Sus amigos se habían desvanecido lentamente, algunos inseguros de qué decir, otros demasiado absortos en sus propias vidas para notar que la suya había cambiado por completo. Claudia no hablaba de Adrián, ni con sus amigos, ni con su familia, y ciertamente no con Lucas, que aún era demasiado pequeño para preguntar dónde estaba su papá o por qué nunca venía. Pero pensaba en él más de lo que quería admitir. Cada vez que Lucas sonreía de cierta manera o decía algo con la misma cadencia que Adrián había usado una vez, sentía un dolor silencioso en el pecho. Ya no lloraba. Esa parte de ella se había secado en los primeros meses. Ahora, simplemente llevaba la pérdida consigo, prolijamente doblada en sus días, como la pequeña cicatriz en su abdomen. Había momentos en que la amargura amenazaba con consumirla, especialmente cuando recordaba con qué facilidad Adrián se había marchado, sin explicación, sin despedirse. Ni siquiera había sostenido a Lucas. Había tomado su decisión basándose en mentiras, mentiras contadas por personas que se suponía que debían protegerlo. Y lo que más le dolía era que él no las había cuestionado, ni una sola vez. Había creído que ella era capaz de traición. Había creído que su hijo no era suyo. Pero Claudia no permitía que esa amargura se notara. Tenía un niño pequeño que criar, y Lucas necesitaba alegría, no sombras. Así que aprendió a sonreír de nuevo. Por él, una tarde gris, llevó a Lucas a un parque en el corazón de Madrid después del trabajo. A Lucas le encantaban los columpios, y a ella le encantaba verlo volar, sus pequeñas zapatillas pateando el cielo.
Ella se sentó en el banco con un termo de café caliente y un libro que no tenía intención de leer. La risa de Lucas llenó el aire. Entonces, al otro lado del campo, lo vio. Adrián. No vestía como un hombre de negocios ese día, sin traje, sin corbata, solo jeans oscuros y un abrigo de lana. Parecía mayor, un poco más cansado, pero era inconfundiblemente el mismo hombre que ella había amado. Sus ojos se encontraron, y en esa fracción de segundo, ella vio algo destellar en su rostro. Impacto, incredulidad, tal vez incluso reconocimiento. Él se quedó mirando a Lucas, que acababa de bajarse del columpio y ahora corría hacia ella con una amplia sonrisa. Adrián no se movió. Se quedó allí, congelado, como si su mundo acabara de tambalearse sobre su eje. Claudia se dio la vuelta justo antes de que Lucas la alcanzara. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo por encima del viento. «Es hora de irnos, cariño», susurró, intentando mantener la voz firme. Esa noche, mientras arropaba a Lucas, no podía dejar de temblar. No sabía lo que vendría después. No sabía si Adrián realmente había visto lo que ella temía, y esperaba que él hubiera visto. Pero por primera vez en 2 años, algo se había agrietado en el muro que ella había construido a su alrededor. Y la aterrorizaba, porque si él había visto a Lucas claramente, si sabía la verdad, entonces todo podría cambiar. Y después de sobrevivir tanto tiempo sola, Claudia no estaba segura de estar lista para ese tipo de terremoto emocional. ¿Crees que Claudia debería haberse marchado con Lucas para siempre? ¿O es fundamental que un niño conozca a su padre? Menciona a 3 amigos en los comentarios y activa la campanita para no perderte la continuación. 3. El inicio de un puente roto. Adrián no pudo dormir esa noche, no después de lo que había visto en el parque. Ese niño pequeño, la forma en que corría, la forma en que reía, el tono exacto de su pelo rubio, los mismos ojos azules penetrantes que lo miraban a él cada mañana en el espejo. Había sido una fracción de segundo, pero en ese momento, algo dentro de él se movió violentamente. Siempre había creído que había hecho lo correcto, o al menos lo necesario. Sus padres habían estado muy seguros. Las fechas no cuadran, habían dicho. Claudia ha estado distante, ha sonreído a otros hombres. La semilla de la duda había sido plantada, y él la había regado con el miedo y la autoconservación. Pero ver a ese niño, tan inconfundiblemente suyo, hizo que todas esas excusas se desmoronaran. Pasó horas dando vueltas en su lujoso apartamento, ignorando llamadas y cancelando reuniones. Su asistente estaba desconcertada, sin saber por qué el CEO, habitualmente sereno y astuto, se había ausentado de repente. Adrián no ofreció ninguna explicación, porque no la tenía. Todo lo que tenía eran preguntas. ¿Qué había hecho? ¿Cómo se había permitido creer tal mentira? Y lo más importante, ¿qué clase de hombre abandona a su propio hijo sin siquiera preguntar por la verdad? Por la mañana, el agotamiento no era solo físico, era profundo, en el alma. Se sentó en la mesa de su cocina, mirando una taza de café sin tocar, pensando en el día en que abandonó esa habitación del hospital. La imagen volvió con claridad. Claudia sosteniendo a su recién nacido, sus ojos llenos de esperanza silenciosa, y él marchándose sin una sola palabra. Ni siquiera había mirado al bebé. La vergüenza fue repentina y cegadora. No merecía el perdón, pero sabía, con absoluta certeza, que necesitaba encontrarlos. Le tomó 2 días localizarla. Ella se había mudado,
cambiado de trabajo, cortado la mayoría de sus contactos mutuos. Pero Adrián tenía recursos, y con cada nueva información, su culpa solo se profundizaba. Ella había vivido sola, había criado a su hijo sin ayuda, ni siquiera una pensión alimenticia, porque ella nunca había pedido nada. No había intentado castigarlo. No lo había expuesto en los medios. Simplemente había desaparecido y había aguantado. Cuando encontró la dirección en Valencia, se sentó en su coche durante casi una hora, observando el edificio desde la distancia. La vio salir con Lucas, sosteniendo su pequeña mano mientras cruzaban la calle. Lucas charlaba emocionado, señalando cosas que solo él podía entender. Y Claudia le sonreía con una ternura cansada que atravesó el corazón de Adrián. No se acercó ese día. No podía. No estaba listo, y ellos no merecían ser emboscados. Pero empezó a volver. Todos los días durante una semana, los observó desde lejos. No porque quisiera invadir su privacidad, sino porque necesitaba ver en qué se habían convertido sin él. Lucas estaba lleno de vida, curioso, alegre, intrépido, y Claudia ya no era la chica de voz suave que él recordaba. Ahora era fiera, centrada y radiante de una manera que provenía no de la comodidad, sino de la supervivencia. Adrián empezaba a darse cuenta de que al dejarla, no solo había perdido la vida de su hijo, había perdido la oportunidad de crecer junto a una mujer que se había convertido en algo extraordinario. A la semana siguiente, finalmente reunió el coraje para hablar con ella. Esperó afuera de la guardería de Lucas, calculando el momento con cuidado. Cuando Claudia salió con Lucas saltando a su lado, él salió lentamente de su coche y se acercó. Sus ojos se fijaron en los de él al instante, y todo su cuerpo se tensó. Suavemente, se llevó a Lucas detrás de ella, por instinto de protección. Adrián se detuvo a varios metros de distancia, sin querer causar más daño. «Claudia», dijo, con la voz seca por los nervios, «por favor, no te vayas. Yo solo necesito hablar». Ella lo miró fijamente. Sus ojos eran duros, pero ilegibles. «No hay nada de qué hablar». «Sí, lo hay», dijo en voz baja. «Lo vi, lo sé, y yo no sabía». Ella exhaló bruscamente, mirando a Lucas, que tiraba de su abrigo, ajeno a la tensión. «Ese es el problema, Adrián. No quisiste saber». Él tragó, incapaz de negarlo. «Me equivoqué. Mis padres me mintieron. Me manipularon». «No me importa lo que te dijeran», interrumpió ella, con la voz tranquila pero temblorosa. «Te fuiste. No preguntaste. Ni siquiera lo tomaste en tus brazos». El silencio que siguió fue pesado. Adrián asintió lentamente. «Lo sé. He vivido con eso todos los días desde que lo vi. No espero que me perdones, pero tenía que venir. Tenía que decírtelo a la cara. Lo siento, Claudia. Fui débil, tuve miedo y creí a las personas equivocadas. Pero él se parece tanto a mí. Lo vi. Sé que es mío». Ella desvió la mirada, sus ojos brillando, y se arrodilló junto a Lucas, quitándole una hoja del abrigo. Cuando se puso de pie, no dijo nada durante un largo rato. Luego, finalmente, dijo: «No sé lo que quieres de nosotros, pero si vas a estar aquí, de verdad aquí, no puedes volver a desaparecer». «No lo haré», dijo él rápidamente. «Demasiado rápido», replicó ella. «No puedes decir eso todavía. Ya veremos quién serás». Y con eso, tomó la mano de Lucas y se alejó, dejando a Adrián de pie en la fresca tarde, conmocionado, pero de alguna manera más ligero de lo que se había sentido en años. Aún no era esperanza, pero tampoco era el final. «Comenta ahora mismo»,
¿Crees que Claudia debería darle a Adrián una segunda oportunidad? ¿O el daño ya está hecho? ¿Qué habrías hecho tú? 4. El camino lento y los pequeños pasos. Los días siguientes a su primera conversación fueron frágiles, suspendidos entre la incertidumbre y una posibilidad silenciosa. Adrián no presionó. No llamó ni apareció sin avisar. En cambio, esperó, inseguro de si estaba respetando su espacio o si simplemente tenía demasiado miedo de arriesgarse al rechazo de nuevo. Regresó a sus rutinas, pero nada se sentía igual. La sala de juntas perdió su emoción. Los aplausos en las juntas de accionistas sonaban huecos. Los números en las pantallas significaban poco cuando no podía dejar de pensar en un niño pequeño con su sonrisa y una mujer que una vez había confiado en él lo suficiente como para llevar a su hijo sola. Claudia, mientras tanto, no podía dejar de revivir su encuentro. Estaba enfadada, furiosa incluso. Pero debajo de la ira había un extraño temblor, no de miedo, sino de algo a lo que aún no quería poner nombre. Adrián había parecido perdido, no ensayado ni manipulador. Y lo más desorientador de todo, a Lucas le había gustado. No había llorado, ni se había escondido detrás de ella. Había mirado a Adrián con una curiosidad abierta e inocente. Y eso la perseguía. No estaba lista para perdonarlo. No estaba segura de si alguna vez lo estaría. Pero tampoco podía negar el dolor de ver a su hijo conocer a su padre por primera vez, sin saber todo lo que se había perdido. El siguiente fin de semana, Claudia le envió un breve mensaje de texto. No era sentimental. Era cuidadoso y claro. Si todavía quieres verlo, encuéntranos en el parque a las 11 el sábado. Solo tú. Adrián se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo, antes de responder con un simple: estaré allí. Ese sábado, él llegó temprano. Vestía jeans y un suéter gris, tratando de no parecer una máquina corporativa. No había sabido qué llevar, así que traía un pequeño coche de juguete que a Lucas podría gustarle y un libro bajo el brazo, algo que su propia madre solía leerle. Cuando Claudia llegó con Lucas abrigado con una chaqueta amarilla brillante, el niño corrió inmediatamente hacia la zona de juegos. Adrián no se movió, inseguro de si debía seguirlo. Claudia se quedó a su lado, con los brazos cruzados, sin mirarlo directamente. «Gracias por venir», dijo él con cautela. Ella asintió, sus ojos aún siguiendo a Lucas. «No sé qué es esto todavía. Solo pensé que él debería tener la opción de conocerte. Eso es todo». «No quiero confundirlo», dijo Adrián. «Solo quiero estar cerca, aunque sea como un amigo por ahora». «No necesita un amigo, necesita un padre», respondió ella. «Alguien que aparezca y se quede. Quiero ser eso, de verdad que sí». «Entonces no lo digas», replicó ella. «Demuéstralo». Lucas se acercó corriendo en ese momento, con arena en las manos y una amplia sonrisa en el rostro. Miró a Adrián y señaló los columpios. «Empújame». Fue una petición tan simple, pero cayó como una piedra en el pecho de Adrián. Sonrió suavemente y asintió. «Sí, amigo. Vamos». Fueron juntos a los columpios. Adrián ayudó suavemente a Lucas a sentarse y comenzó a empujar sin demasiada fuerza, escuchando al niño gritar de risa. Claudia observaba desde el banco, con los brazos aún cruzados, insegura de qué sentir. Una parte de ella quería llorar, otra parte quería levantarse y marcharse, pero sobre todo, se limitó a sentarse, porque por primera vez desde que nació Lucas, no estaba haciendo esto sola. Durante las semanas siguientes, estas visitas se convirtieron en un patrón. Adrián venía al parque todos los sábados. Traía pequeñas cosas.
snacks, juguetes, libros, pero lo que es más importante, traía tiempo. Aprendió a hablar con Lucas, a seguir su ritmo, a responder a sus interminables preguntas. Nunca se apresuró. Nunca hizo promesas que no pudiera cumplir. Y poco a poco, Claudia comenzó a bajar la guardia, centímetro a centímetro. Una tarde, cuando Lucas se había quedado dormido en su regazo bajo el sol, ella miró a Adrián y preguntó: ¿por qué no lo cuestionaste? ¿Por qué fue tan fácil creerles? Él no lo evadió. Porque tuve miedo. Fui egoísta. Y no quería perder todo lo que creía haber logrado. Pero perdí más de lo que jamás imaginé. Lo veo ahora. Claudia miró el rostro de su hijo. Es increíble, ¿sabes? Te perdiste mucho. Lo sé, dijo él en voz baja. Pero si todavía hay tiempo para aprender quién es, aunque solo sea un poco, lo tomaré. Ella no respondió. Simplemente siguió sosteniendo a su hijo. Pero por primera vez en años, no sintió que tuviera que protegerlo ella sola. Y eso, aunque todavía no lo dijera, importaba más que nada. ¿Qué significa el hogar para ti? ¿Es un lugar, una persona o un sentimiento? Dinos en los comentarios. 5. Las cicatrices que sanan. El 5º mes de su nuevo ritmo trajo una calma frágil, como los primeros días despejados después de una tormenta. Adrián ya no era un extraño en la vida de Lucas. Todavía no lo llamaban papá, y él nunca lo pedía. Pero cuando Lucas se cayó y se raspó la rodilla una tarde, instintivamente fue a Adrián antes que a nadie. Claudia sintió que algo cambiaba. Ella estaba sentada a solo unos metros de distancia, presente. Y sin embargo, su hijo había elegido al hombre que una vez se fue antes de sostenerlo. Ese momento la conmovió de una manera que no quería examinar demasiado de cerca, porque si lo hacía, tendría que reconocer que Adrián se estaba convirtiendo en una parte real de su mundo. Y la asustaba. No porque no lo quisiera, sino porque sí lo quería. Y querer significaba arriesgarlo todo de nuevo. Adrián también sintió el cambio. Comenzó a anticiparse a las necesidades de Lucas, dándose cuenta de las pequeñas cosas. Cuando se abrumaba con el ruido, cuando necesitaba tiempo tranquilo para despertar antes de que le hablaran. ¿Qué historias le hacían reír? Le hacía preguntas a Claudia, no solo para entablar conversación, sino para comprender. Nunca intentó traspasar los límites. Nunca desafió su autoridad. Si acaso, la respetaba tan profundamente que a veces la tomaba por sorpresa. Y cada vez que ella esperaba que él fallara o desapareciera, él no lo hacía. Un día, después de una larga tarde en el museo infantil, Lucas se quedó dormido en el asiento trasero del coche de Adrián. Habían ido los tres juntos. Claudia había insistido en llevar coches separados al principio, pero Adrián se había ofrecido a llevarlos para que Lucas no tuviera que ser trasladado de un vehículo a otro. Ella había accedido a regañadientes. Después de aparcar frente a su apartamento, se quedaron sentados en silencio por un rato. Ninguno de los dos quería despertar al niño. ¿Alguna vez piensas?, dijo Adrián en voz baja, sin mirarla, en lo diferente que podría haber sido todo si me hubiera quedado esa noche. Claudia no respondió de inmediato. Trazó un círculo en la ventana empañada. A veces, pero sobre todo intenté no hacerlo. ¿De qué serviría? Pienso en eso todo el tiempo, admitió él, en cómo dejé que el miedo tomara una decisión que me costó todo. Claudia se giró ligeramente en su asiento. Estás aquí ahora, y él tiene suerte. Pero no puedo volver atrás y no vivir esos años. No puedo dessufrir. No te pido que lo hagas, dijo Adrián. No estoy aquí para que olvides. Solo quiero ser digno de ser parte de lo que viene después.
Clara suspiró y volvió a mirar a su hijo. Él es mi todo. Nos lastimaste a los dos, aunque él aún no lo sepa. Lo sé, dijo Adrián. Vivo con eso todos los días. Pero seguiré viniendo, incluso cuando sea difícil, incluso si no consigo todo lo que quiero. Porque él merece un padre. Y tú mereces paz. Esa noche, después de llevar a Lucas adentro y acostarlo, Claudia se sentó en el sofá y se permitió llorar por primera vez en meses. No porque estuviera rota, sino porque una parte de ella, solo una astilla, estaba empezando a tener esperanza de nuevo. Y ese tipo de esperanza es el más aterrador de todos, una forma silenciosa de amor. A medida que pasaban las semanas, Adrián comenzó a ayudar de maneras más prácticas. Se ofreció a llevar a Lucas a sus sesiones de logopedia una vez a la semana. Se quedó durante los grupos de juego de padres e hijos. Incluso comenzó a cocinar el desayuno del domingo cuando lo invitaban a entrar. Comenzó con cosas pequeñas. Claudia pidiéndole que comprara leche en la tienda mientras cambiaba a Lucas, o él pasándole toallitas sin decir una palabra. Pero con el tiempo, esas pequeñas cosas se convirtieron en hábitos, y el espacio que ocupaba en sus vidas se volvió lentamente menos temporal. Lucas también se dio cuenta. Ya no llamaba a Adrián por su nombre. Lo llamaba Chai, un apodo nacido de una mala pronunciación infantil y llevado con afecto. Adrián no lo corrigió. Lo llevaba como una insignia. Y entonces, una noche, mientras Lucas se dormía en el pecho de Adrián durante una película, Claudia se dio cuenta de que su miedo había sido reemplazado por otra cosa. Todavía no podía nombrarlo, pero ya no se preparaba para que él desapareciera. Ya no se preguntaba si estaba fingiendo. No era perfecto, pero era real. Y lo real era más de lo que había pensado que conseguiría. Aún no era perdón, aún no era amor, pero era algo cercano. Era el comienzo de una vida que ninguno de los dos había planeado. Ambos eran ahora lo suficientemente valientes como para buscarla. 6. La conquista del invierno. El otoño se instaló suavemente sobre la ciudad de Bilbao, cubriendo las calles con hojas doradas y rojizas. El aire se volvió fresco y Lucas comenzó a insistir en llevar su gorro favorito con orejas de oso, incluso en el interior. Habían pasado casi 6 meses desde que Adrián había regresado a sus vidas, y el cambio en los tres era innegable. Lucas prosperaba. Se sentía seguro, feliz y brillante. Conocía a sus 2 padres ahora, no solo a uno, y nunca cuestionó que ambos fueran suyos. Para Claudia, la lenta transformación fue más difícil de procesar. Estaba acostumbrada a hacer las cosas sola. Había sobrevivido a las noches sin dormir, las enfermedades aterradoras, las fiestas vacías, todo sin nadie en quien apoyarse. Y ahora, aquí estaba él, que ya no era una sombra de su pasado, sino un hombre real que se presentaba de maneras que ya no eran solo para mostrar. Era una parte de la rutina y una parte de ella. Una tarde de jueves, después de un largo día de trabajo, Claudia llegó a casa y encontró a Adrián y Lucas en la cocina. Había masa por todas partes, harina en las encimeras, la cara de Lucas manchada de sirope de arce y orgullo. Era caótico, pero era hermoso. Adrián levantó la vista, un poco avergonzado, y dijo: «Teníamos hambre, y alguien quería ayudar». Claudia no los regañó. Simplemente se echó a reír, un sonido suave que los sorprendió a los 3. Esa noche, después de acostar a Lucas, sirvió 2 tazas de té y se sentó frente a Adrián en la mesa de la cocina. Hablaron de nada durante un rato, de su molesto compañero de trabajo, de un anuncio extraño que Adrián vio en el metro,
de lo que Lucas había aprendido en el jardín de infancia esa semana. Pero a medida que la conversación se calmaba, la mirada de Adrián se volvió seria. ¿Alguna vez piensas en lo que es esto?, preguntó en voz baja, sin mirarla directamente. Ella revolvió su té lentamente. Todo el tiempo. Simplemente no sé cómo definirlo todavía. Yo tampoco, admitió él. Pero sé que no es un juego. Sé que me preocupo por él. Y me preocupo por ti. Eso nunca se detuvo del todo, Claudia. Ella lo miró entonces. Y su corazón hizo lo que solía hacer cuando eran más jóvenes. Cuando el amor se sentía como un camino abierto en lugar de un puente derrumbado. Quería creerle, pero parte de ella seguía protegiendo la versión de sí misma que había sido abandonada. Ya no confío fácilmente, dijo después de una pausa. Y no puedo prometerte que podré darte lo que esperas. No te pido que prometas nada, dijo él. Solo sigue dejándome estar aquí. Déjame ganármelo, si puedo. Y ella asintió, porque eso se sentía seguro. Porque era honesto. En las semanas que siguieron, su dinámica cambió de maneras pequeñas pero notables. Claudia comenzó a invitarlo a quedarse a cenar, sin que él lo pidiera. Adrián traía los muffins favoritos de Lucas los lunes por la mañana antes de ir a trabajar. Un viernes, se quedó dormido en el sofá mientras le leía a Lucas, y Claudia lo cubrió con una manta en lugar de despertarlo. Los momentos eran simples, pero se sumaban. Empezaron a compartir el peso de la crianza de una manera que Claudia no se había dado cuenta de que estaba echando de menos. Cuando Lucas se enfermó con una gripe fuerte, Adrián se quedó despierto con ella toda la noche, sosteniendo un recipiente, limpiando la frente de su hijo, corriendo a la farmacia bajo la lluvia sin quejarse. No solo apareció, se quedó, a través de lo sucio, lo agotador, lo real. Y Claudia, al verlo acurrucado en el borde de su sofá al amanecer, se dio cuenta de que ya no lo hacía por culpa, lo hacía porque amaba a su hijo, porque la amaba a ella. Aún así, ella no dijo esas palabras en voz alta. Todavía no. Pero el muro entre ellos había comenzado a desmoronarse. Y por primera vez en años, se permitió preguntarse cómo sería si no fueran solo padres, si fueran algo más. No estaba lista para nombrarlo, pero tampoco le estaba dando la espalda. 7. El comienzo del para siempre. Cuando llegó el invierno, la nieve cubrió la ciudad de Bilbao con un silencio suave. Sus vidas se habían asentado en un ritmo tranquilo que casi se sentía como una familia. Adrián había asumido su papel con una naturalidad que incluso a él mismo le sorprendió. Lucas empezó a esperarlo, no con vacilación, sino con deleite. Pequeños brazos buscando abrazos, orgullosas declaraciones como «Chai me recoge hoy», resonando en los pasillos de la guardería. Para Claudia, la lenta transformación fue más difícil de procesar. Estaba acostumbrada a hacer las cosas sola. Y ahora, aquí estaba él, que ya no era una sombra de su pasado, sino un hombre real que se presentaba de maneras que ya no eran solo para mostrar. Era una parte de la rutina y una parte de ella. Una tarde, justo antes de Navidad, asistieron al concierto navideño de preescolar de Lucas. Era el tipo de evento caótico que solo los padres y los niños pequeños podían amar. Copos de nieve de papel pegados a las paredes, purpurina por todas partes. Maestros tratando de mantener a los niños de 3 años en fila mientras cantaban villancicos desafinados. Lucas estaba orgulloso en la primera fila, con sus astas de reno ligeramente torcidas, y Adrián se sentó junto a Claudia, filmando todo con una mano temblorosa y ojos empañados.
Claudia lo miró una vez, captando la crudeza de su expresión. Eso, más que cualquier disculpa que él hubiera pronunciado, le dijo cuánto había cambiado. Después del concierto, abrigaron a Lucas y caminaron hasta una cafetería cercana a tomar chocolate caliente. Lucas parloteaba sobre sus canciones, sus compañeros de clase, cómo él era el reno más ruidoso y cómo Chai tenía que verlo cantar de nuevo en casa. Claudia sonrió durante todo el tiempo, bebiendo su cacao, de vez en cuando quitándole la nieve de las pestañas a Lucas. Era simple, era ordinario, y eso la asustaba más que nada, porque lo simple era lo único que nunca había tenido con Adrián antes. Más tarde esa noche, con Lucas dormido en el asiento del coche, Adrián no encendió el motor de inmediato. Se sentaron en silencio, las ventanas ligeramente empañadas por su aliento. «Nunca pensé que llegaría a tener esto», dijo, sin mirarla. «¿Esto?», preguntó Claudia. Su voz tranquila. Él asintió. «No solo ser padre, estar contigo también. Me dejaste entrar, incluso cuando no lo merecía». «No lo merecías», dijo ella con honestidad, «pero te quedaste el tiempo suficiente para ganarte el regreso». Él metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño paquete envuelto. «Iba a esperar hasta Navidad, pero creo que tal vez es el momento». Claudia lo miró con cautela. «¿Qué es?» «No es lo que crees. No es un anillo ni un gesto dramático. Sé que aún no estamos ahí, pero quería darte esto». Ella desenvolvió el paquete con cuidado, revelando un simple marco de fotos. Dentro había una instantánea espontánea de Lucas sobre los hombros de Adrián en el parque, riendo a carcajadas. En la parte inferior, grabado en la plata, estaban las palabras: «El momento en que supe que nunca me iría de nuevo». Claudia se quedó mirando la foto durante mucho tiempo, con la garganta anudada. «Has cambiado», susurró. «Tuve que hacerlo», dijo él, «pero más que eso, quise hacerlo». No se besaron esa noche. No hubo grandes declaraciones, solo un largo y tranquilo viaje de regreso a su apartamento. Cuando llegaron, Adrián llevó a Lucas arriba, lo acostó sin despertarlo y se dispuso a irse. Pero en la puerta, Claudia lo detuvo. «¿Quieres quedarte a cenar mañana?», preguntó. «Solo es espagueti, pero es algo». Adrián sonrió. Su corazón se hinchó de una manera que no había sentido en años. «Me encantaría». Y así continuó, lentamente, sin prisas, sin presión, sin garantías. Solo dos personas encontrando el camino de regreso a algo que había estado roto. Algo que todavía estaba lleno de cicatrices, pero sanando de una manera que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. Por primera vez, Claudia dejó de prepararse para lo peor. Se permitió creer en lo que estaba creciendo entre ellos. Y Adrián, humillado por todo lo que una vez había dado por sentado, finalmente entendió la profundidad de lo que significaba ser parte de una familia. No solo amar, sino quedarse. 8. El comienzo del para siempre. Primavera. La primavera llegó con cambios sutiles. La nieve se derritió en suaves charcos a lo largo de las aceras. Las botas de invierno de Lucas fueron reemplazadas por zapatillas de deporte, y Claudia se encontró abriendo las ventanas de nuevo, solo para dejar entrar el aire fresco. Había pasado casi un año completo desde que Adrián había reaparecido en sus vidas, y el cambio en los tres era innegable. Lucas prosperaba. Se sentía seguro, feliz y brillante. Conocía a sus dos padres ahora, y nunca cuestionó que ambos eran suyos. Para Claudia, todavía había momentos de vacilación. Sus heridas no habían desaparecido. Simplemente habían cicatrizado de formas tranquilas e invisibles. Pero Adrián
había seguido ganándose cada gramo de confianza. Nunca se perdió un evento escolar. Nunca olvidó la hora de recogida. Nunca cruzó los límites invisibles que ella había dibujado al principio. Con el tiempo, ella dejó de notar esos límites porque él dejó de necesitar recordatorios. Entendía su ritmo, su silencio, sus miradas. Sabía cuándo acercarse y cuándo darle espacio. Y eso, más que nada, la había curado. Una tarde, se sentaron en los escalones delanteros del apartamento de Claudia, viendo a Lucas soplar burbujas en el césped. El sol estaba comenzando a ponerse, proyectando un tono dorado sobre todo. La luz hacía que el cabello de Adrián pareciera aún más rubio y sus ojos más suaves de lo que ella recordaba que eran. Lucas reía y perseguía las burbujas con todo su cuerpo. Claudia sonrió, sus hombros relajados. Había habido tanta tensión entre ellos una vez. Ahora solo había esta tranquila satisfacción. Adrián se echó hacia atrás sobre las manos y la miró fijamente. «¿Sabes? Solía pensar que toda mi vida se trataba de logros. El próximo gran negocio, el próximo título, el próximo titular. Pero nada de eso se sintió nunca como esto». Claudia se volvió hacia él, su expresión abierta. «¿Cómo qué?» «Como hogar», dijo simplemente. «No un lugar, sino personas. Tú y Lucas son mi hogar». Ella no habló de inmediato. Esa palabra, hogar, significaba algo diferente para ella. No eran alfombras suaves y comidas calientes. Era supervivencia. Eran largas noches a solas con un bebé sin respuestas. Pero entendió lo que él quería decir, porque últimamente había comenzado a sentir lo mismo. «Nunca pensé que diría esto», dijo ella, con la voz baja, «pero me alegro de que volvieras». Adrián bajó la mirada, con la garganta anudada. No sabía si alguna vez merecería escuchar eso. «No lo mereces», dijo ella, pero con una sonrisa que suavizó las palabras. «Pero estás aquí, y eso es más de lo que jamás pensé que conseguiría». Lucas se acercó corriendo en ese momento, colapsando en el regazo de Claudia, un torbellino de risitas y rodillas manchadas de hierba. Adrián se acercó y le alisó el pelo. Lucas se inclinó hacia el contacto sin dudarlo. Era natural ahora, incuestionable. Semanas después, en una cálida tarde de abril, Adrián preguntó si podían ir a un lugar especial. Solo los tres. No dijo por qué. Solo les dijo que se vistieran cómodamente. Condujeron fuera de la ciudad, pasando por campos abiertos y sinuosas carreteras secundarias, hasta que llegaron a una casa tranquila con un porche envolvente. No era ostentosa, no era grandiosa, pero era hermosa, con suficiente espacio para que un niño pequeño corriera y suficiente tranquilidad para que Claudia respirara. «Esta era la casa de mi abuela», dijo Adrián, mientras salían del coche. «Me la dejó cuando falleció, y nunca hice nada con ella. No sabía para qué era. Hasta ahora». Lucas corrió por la hierba alta como si fuera su reino privado. Claudia caminó por el perímetro lentamente, asimilándolo todo. El viejo columpio, la hiedra trepando por el porche, la brisa constante. Adrián se unió a ella después de un momento. «No estoy pidiendo nada». Su voz era cautelosa. «Pero quería mostrarte esto, porque quiero construir una vida, no solo momentos, no solo fines de semana. Quiero él». Claudia miró hacia la casa, luego a él. No había miedo en ella esta vez, ni sospecha. Solo la tranquila certeza que provenía del tiempo, la coherencia y un amor que había sido probado y demostrado ser real. «No sé lo que depara el futuro», dijo, «pero ya no le tengo miedo». Él le tendió la mano. Ella se permitió tomarla,
Y en ese pequeño momento, bajo el cielo abierto, con el sonido de la risa de su hijo resonando en los árboles, lo que una vez se había roto entre ellos volvió a estar entero. No perfecto, no intacto, pero entero. Y eso fue suficiente para comenzar el para siempre. No olvides suscribirte, darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias que tocan el corazón.